Hay experiencias que pueden explicarse con lógica. Otras pueden atribuirse a coincidencias, errores o simplemente malentendidos. Pero existen algunas historias que desafían cualquier explicación. Personas comunes en momentos completamente normales vivieron situaciones tan extrañas que incluso años después siguen preguntándose ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Sombras donde no debería haber nadie, voces imposibles de escuchar, encuentros inquietantes y sucesos que dejaron más preguntas que respuestas. Esta noche conoceremos algunas de las experiencias más perturbadoras compartidas por usuarios de Reddit. Relatos que hasta el día de hoy permanecen sin explicación. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque alguna de estas historias podrían quedarse contigo, mucho después de que termine el video. Esto es Cuentos al Anochecer. ¿Has tenido alguna experiencia a la cual no le encuentres explicación hasta la fecha? Yo tenía como 11 años, era de noche, mi casa estaba rodeada de terrenos baldíos, entonces antes de dormir como a las 9 p.m, salí a cepillarme los dientes. Cuando me estaba enjuagando vi en la oscuridad en el terreno de atrás una sombrita que corría de un lado a otro, se agachaba y volvía a correr como la de un niño pequeño de 3 años, lo que llamó mi atención y enfoqué bien la vista, porque pensé que estaba viendo mal, pero esa sombrita seguía corriendo muy rápido de un lado a otro y se agachaba. Me quedé un buen rato tratando de entender qué hacía un niño chiquito a esas horas de la noche solo, escondiéndose. Entonces algo dentro de mí dijo, espera, eso no puede ser un niño porque no tengo vecinos, y me invadió el miedo. Me metí corriendo a mi casa y le dije a mi mamá, pero cuando salió a ver ya no había nada, y como siempre los adultos diciendo que uno está loco, pero hasta ahora me pregunto qué vi. Cuando tenía como 5 o 6 años, estaba con mi hermanito bebé cenando en el comedor de mi abuela. Nos dejaron solos, porque debía darle a mi hermano su gelatina en la boquita. Oímos que alguien abrió la puerta del lado del patio, y vimos la cara roja de un demonio. Saqué corriendo a mi hermanito de la silla periquera y grité, fueron por nosotros, pero nadie me creyó. Años después le pregunté a mi hermano si lo recordaba y me dijo que sí. En mi escuela secundaria, un compañero siempre se sentaba al fondo, en el mismo puesto, aunque el salón estuviera vacío. Lo curioso es que todos los profesores, al pasar lista, decían su nombre y él respondía presente desde el fondo. Incluso nosotros escuchábamos su voz y veíamos su silla hundirse como si alguien estuviera sentado. Un día, por curiosidad, le pregunté a una profesora antigua por qué él nunca salía al descanso. Se quedó pálida, me llevó a un lado y me dijo que ese estudiante había fallecido en un accidente años antes de que yo entrara a ese curso. Lo más perturbador no fue eso, sino que esa misma tarde, al revisar la foto grupal que nos tomamos para el anuario, él aparecía perfectamente sentado en su lugar, pero con el uniforme de hace décadas. Desde entonces no he vuelto a entrar a ese salón. Tenía como 8 años y vivía en una casa antigua con mi familia. Una tarde, estaba jugando sola en mi cuarto, justo cuando la luz del sol empezaba a bajar. De la nada, escuché claramente cómo alguien, desde la cocina, llamaba a mi mamá por su nombre. Mi mamá no estaba en casa, estaba haciendo unas diligencias. Salí al pasillo a preguntar quién era, pensando que era mi papá o mi hermano, pero la casa estaba en un silencio absoluto. Cuando llegué a la cocina, no había absolutamente nadie, pero el radio que siempre escuchábamos estaba encendido a todo volumen en una estación de vallenatos clásicos, a pesar de que yo recordaba perfectamente haberlo apagado antes de subir a jugar. Hasta el día de hoy, mi papá dice que fue solo una falla eléctrica, pero yo sé lo que escuché y quién estaba ahí esa tarde. Fuimos a un panteón a pintar las letras de la lápida de una bisabuela que murió. Yo tendría unos 5 años, y había una estatua de ángel en medio de 2 tumbas. No era grande, era un ángel de pie con las manos ligeramente extendidas, y yo jugando en otra tumba entre las hierbas. Estaba por meterme en una de esas, que son como una casita y tenía un candado, pero yo me estaba colando entre la abertura que dejaba la cadena. Escuché que alguien gritó mi nombre y asustada, pensé que era mi mamá que me iba a regañar y no, volteo y veo al ángel girando. Su posición real era dándome la espalda, pero ya estaba viéndome de frente y vi claramente cómo se giraba otra vez a su sitio. Me fui con mi mamá a la tumba que estaban pintando y de vez en cuando volteaba a ver el ángel y se movía.
Yo en mi inocencia pensaba que era porque tenía un motor y era parte de la decoración. Le dije a mi mamá y mi tío y me dijeron que no, que esas cosas no se movían y que yo me estaba confundiendo, pero yo lo vi y lo escuché hablarme. Cuando tenía 8 años, mi madre empezó a trabajar como maestra sustituta en una popular guardería, y durante las vacaciones, decidió llevarnos a mi hermano y a mí para que no estuviéramos solos en casa. Era como estar en Disneylandia, ya que teníamos toda la escuela para nosotros solos. Un tobogán, columpios, una cancha pequeña, una piscina, era el sueño de cualquier niño en aquel entonces. Ese día en particular, mi madre nos limitó a usar solo las zonas secas, ya que iba a llamar a sus padres para ponerse al día y no podía vigilarnos todo el tiempo. Faltaban unos 3 días para que terminaran las vacaciones. Mientras mi hermano y yo jugábamos a la pelota, apareció de repente un niño y preguntó si podía jugar con él. Como mi hermano y yo éramos hijos de una empleada, supusimos que él también lo era, y empezamos a jugar. Después, los 3 fuimos a los columpios y al tobogán, y de vez en cuando nuestra madre miraba por la ventana, hacía un gesto de aprobación con el pulgar por teléfono para asegurarse de que todo estuviera bien, y la vida seguía su curso. Recuerdo que en un momento dado, mi hermano se lamentó de que el único lugar al que no podíamos ir era la piscina. Yo también me lamenté, y la expresión de aquel niño cambió, poniéndose aún más pálido que antes. Simplemente dijo, con un tono algo triste, que en realidad no le gustaba, que no sabía nadar y que prefería jugar al fútbol. Le pregunté si tenía hermanos o dónde vivía, e inmediatamente respondió preguntándonos si queríamos jugar al escondite. Aceptamos, pero sugirió que jugáramos en la calle, frente a la escuela, y allá fuimos. Dio la casualidad de que frente a la escuela había un cementerio, y al verlo entrar, la curiosidad que siempre había tenido por entrar en uno superó mi miedo, y mi hermano sintió lo mismo. En nuestra mente, pasamos unas 3 o 4 horas jugando allí, ya que llegaron 4 niños más, y la tarde estaba resultando ser bastante inusual. En un momento dado, mi hermano interrumpió el ambiente diciendo que nuestra madre debía estar buscándonos y probablemente enfadada, y que debíamos volver al colegio porque se estaba haciendo tarde. Durante ese descuido de mi hermano, apareció el chico que conocíamos del colegio y dijo que se iba a casa con los demás niños. E inmediatamente después de que hablara, nuestra madre nos llamó desde la puerta del cementerio. Nos giramos para responderle, y cuando volvimos a mirar para despedirnos, había desaparecido, al igual que los demás niños. Buscamos detrás de unas lápidas, pensando que le tenían miedo a nuestra madre, pero no vimos a nadie. Nuestra madre nos alcanzó, nos agarró suavemente de las orejas, y nos arrastró con cuidado hacia afuera. Nos preguntó qué hacíamos solos en ese cementerio, qué nos había impulsado a desaparecer así, y por qué había buscado por todo el colegio durante una eternidad, temiendo lo peor. Mi hermano y yo le explicamos que estábamos jugando con ese chico que había visto antes, el que nos había levantado el pulgar. Entonces, nos interrumpió y nos sorprendió diciendo que no había nadie con nosotros. La tarde, que creíamos haber pasado jugando en el cementerio, en realidad duró solo unos minutos según ella, 5 como máximo, ya que mi madre era muy protectora y no nos permitía perdernos de vista por más de 5 minutos. El cementerio solo tenía una entrada, que también era la salida. Los niños no pasaban junto a mi madre, y el niño tampoco. Cuando terminó su contrato, descubrió que la habían convertido en sustituta porque el hijo de la maestra se había ahogado en la piscina de la escuela. Esa fue mi primera experiencia con lo inexplicable. A mi hermano todavía no le gusta hablar de esta historia. No puedo asegurar que fuera el hijo de la maestra porque no nos dijo su nombre, ni tampoco los otros niños. He tenido otras experiencias de cosas que he visto, sentido, oído e incluso enfrentado a lo largo de mi vida, pero esta fue la primera. Bueno, eso es complicado, lo mejor es dejarlo sin explicación, y si vuelve a pasar, simplemente finge que no te diste cuenta. Imagina al fantasma llegando a la casa embrujada, donde ha vivido desde que murió, y diciéndole a todo el mundo que ha descubierto que hay vida antes de la muerte. Ahí es cuando todos los muertos querrán ver la novedad.
tu casa se convertirá en una atracción turística para almas perdidas, almas atormentadas, espíritus malignos, espíritus buenos, fantasmas, apariciones, entidades, etc. Y sabes, ¿verdad?, que el número de personas que ya han muerto es 10 veces mayor que el número de personas que aún no lo han hecho. En resumen, así es como empieza. Primero, la sensación de que alguien te tocó, luego pasos en el pasillo vacío, luego la puerta cerrándose sola, hasta el momento en que vas a buscar la pasta de dientes al armario del baño con espejo, y cuando cierras el espejo, verás ahí, justo detrás de ti, el reflejo de un turista que decidió pasar la temporada de muerte rondando tu casa en las primeras horas de la mañana. Y nunca lo olvides. Si sentiste un empujón, la próxima vez podría ser una bofetada, o incluso un susurro justo en tu oído, seguido de un golpecito en la oreja. Pero si, al final, esa explicación no tiene nada que ver con lo que sentiste, entonces tal vez fue Dios tratando de darte un empujón, y cuando se trata de Dios, entonces realmente no hay explicación. ¿Dónde has visto alguna vez a Dios dando explicaciones para las cosas, verdad? O tal vez, en realidad, Dios solo estaba tratando de darte la explicación, pero estabas pegado a tu computadora portátil, sin prestar atención al Padre Nuestro, así que se fue. La próxima vez, tal vez no sea solo un empujón en la cabeza, sino un empujón que llegue hasta el alma, jejeje, así es como nos convertimos en turistas desafortunados, que pasan tiempo en la casa de alguien que no encuentra explicación. Sí, todo siempre tiene una implicación. Cuando era pequeño, unos 6 o 7 años, mi familia me llevó a un club y estábamos todos en la piscina. En un momento dado, me sumergí y logré respirar bajo el agua. Lo recuerdo con mucha claridad y estoy absolutamente seguro de que estaba respirando. Recuerdo estar fascinado y pasar mucho tiempo bajo el agua. No recuerdo exactamente cuánto, pero el suficiente para que mi tío me sacara, asustado, pensando que me había ahogado, por el tiempo que estuve sumergido. Sin embargo, cuando me sacó, no me faltaba el aire, no jadeaba ni nada parecido, porque respiraba con normalidad. Recuerdo volver al agua inmediatamente, pero no pude volver a hacerlo y nunca más sucedió. Lo considero un fallo en la Matrix. Otra cosa sucedió, esta vez cuando era mayor, alrededor de los 17 o 18 años. Unos amigos y yo fuimos de excursión a una sierra en el interior del estado. Éramos un grupo de 5 personas, incluyendo a una amiga que no estaba muy en forma. Resulta que, a mitad de la caminata, esta amiga se sintió mal y pidió que paráramos, así que le pedí al resto del grupo que continuara y que me quedaría con ella. Nos sentamos allí durante 1 hora y media, simplemente charlando, porque decidimos esperar a que bajaran, era una sierra, para abandonar el sendero juntos. Sin embargo, después de descansar un rato, se sintió mejor, y pensamos, ¿por qué no ir despacio y encontrarnos con ellos en el camino? Y así lo hicimos. Yo ya había recorrido ese sendero varias veces y conocía el camino, pero como nada es perfecto, me perdí. Estábamos en una vegetación densa, y yo intentaba mantener la calma para no empeorar la situación, pero en cierto punto vi una flecha dibujada en una roca y decidí seguirla. En cuanto crucé la roca, el entorno cambió por completo. Lo que antes era una densa maleza, con casi nada de luz solar, se convirtió en un lugar con árboles más dispersos y un claro al cielo, y lo que antes era tierra y hierba, se transformó en un terreno rocoso. La cordillera tiene muchos ríos, así que pensamos que podría ser el lecho seco de uno. Curiosamente, este sendero de piedra era casi como una escalera, como si tuviera varios bloques largos de piedra, siempre cuesta arriba. Como el camino era fácil y más ventilado, lo subimos para ver a dónde conducía. Después de unos 10 minutos, oí las voces de los chicos del resto del grupo, y volvimos al denso bosque para encontrarlos. Mi amigo y yo marcamos el punto exacto por donde habíamos salido para poder regresar por el mismo camino. Dejé mi camisa atada al árbol donde volvimos a entrar en el bosque. Todos se quedaron impresionados de que hubiéramos logrado alcanzarlos, y les explicamos el camino. Hasta ahora, todo bien. Terminamos de subir la montaña, disfrutamos de la cima y regresamos. En cuanto llegamos al punto marcado, recogí mi camisa y me dirigí al sendero, pero no había sendero. Solo había maleza espesa tras maleza espesa.
Incluso me adentré un poco más para buscar por dónde habíamos subido, pero no encontré ni rastro de rocas ni vegetación abierta, así que terminamos regresando por el sendero habitual. Fue tan surrealista que, si hubiera estado solo, incluso habría dudado de mi cordura, pero estar acompañado lo hizo todo aún más surrealista, porque se volvió real. En otras ocasiones subimos a la misma montaña, pero nunca volvimos a encontrar el sendero, y considero que eso es otro fallo en la Matrix, jaja. Tenía unos 6 años. Estaba sola en casa por la noche y mi madre estaba en casa de la vecina charlando. Teníamos unas estanterías enormes en el salón, que llamábamos el altar de la tele, y en una de ellas había un panel de cristal con espejo. Estaba viendo la tele y, en un momento dado, miré al cristal y vi a un viejecito con sombrero, camisa y un cigarrillo. Estaba sentado con las piernas cruzadas, incluso parecía amable, pero yo era una niña y me asusté muchísimo. La imagen duró unos 5 segundos. Obviamente, entré en pánico y corrí a casa de la vecina a hablar con mi madre. Lloré mucho. Más tarde, cuando le describí a este hombre a mi madre, me dijo que estaba describiendo exactamente a su padre, a quien nunca había visto, ya que murió unos 25 años antes de que yo naciera y mi madre no tenía ninguna foto suya. Cuando vi fotos suyas en casa de mi abuela, era literalmente el hombre del reflejo. Hoy me considero ateo y no creo en espíritus ni nada por el estilo, pero esta historia aún me hace cuestionar algunas cosas. Debía tener 12 o 13 años, y recuerdo que esa noche era la única en casa. Mi hermana se había ido a pasar el fin de semana a casa de una amiga, mis padres estaban en casa de mi abuela. Además, todavía no tenía gatos, lo que explicaría lo que pasó. Compartía habitación con mi hermana y dormía en la litera de arriba, que era bastante alta, 2,5 metros, casi tocando el techo. Me tumbé de lado intentando dormirme, pero sin mucho éxito, cuando de repente sentí un peso en mi lado del colchón. ¿Sabes cuando alguien se tumba a tu lado y sientes su peso y cómo se mueve la cama al acomodarse? Pues fue exactamente como si alguien se hubiera tumbado a mi lado, y fuera más alto que yo. Recuerdo haber pensado en bajar de la litera, pero no podía hacerlo sin pasar junto a ella, y en algún momento pensé que debía ser alguien gastándome una broma. Reuní valor y agité la mano en el aire, pensando que encontraría, no sé, a uno de mis padres. Pero no había nada, y era una sensación muy real, y la presencia tenía una energía densa y negativa. Lo único que sé es que me pegué con todas mis fuerzas a la pared para crear espacio entre yo y lo que fuera, me cubrí y recé como una loca hasta que me quedé dormida de agotamiento y miedo. Después de unos meses adoptamos a mi primer gato, Pipoca, y nunca volvió a suceder. Fue devastador, menos 10, no lo recomiendo. Recomiendo adoptar gatos para que sean guardianes o, no sé, para darles un baño de ruda, jajaja. Cuando era niño, intenté cruzar un túnel en una roca. Vivía en la isla en ese entonces y siempre fui muy valiente para mi edad. Me gustaba ponerme a prueba con cosas, como escalar la roca más alta para saltar al mar. Siempre fui un niño que hacía cosas que me ponían en riesgo. Incluso nadaba en mar abierto sin miedo. Y ese día, recuerdo que encontré un túnel muy estrecho que atravesaba una roca y conducía al otro lado, tenía unos 2 metros de largo, pero solo podía pasar una persona a la vez, y eran bastante pequeños. Habría que contener la respiración antes de cruzar porque estaba bajo el agua, a unos 2 o 1,5 metros de profundidad. Así que reuní el valor y entré, y no había nadie cerca de mí en ese momento, ni siquiera en mi imaginación. Durante la inmersión, a mitad de camino, entré en pánico bajo el agua porque me di cuenta de que era más estrecho de lo que pensaba. Mi espalda y mi estómago empezaron a rozarse con los percebes en el agujero en medio del túnel. Casi dejé de intentarlo porque estaba desesperado, sin saber qué hacer. En ese momento de desesperación, ya no pude contener la respiración y hacer fuerza al mismo tiempo. Recuerdo claramente haber soltado todo el aire de mis pulmones bajo el agua, y sin ninguna explicación, ya que estaba bajo el agua, logré respirar de nuevo. Hasta el día de hoy, no puedo entender de dónde salió ese aire, considerando que estaba bajo el agua, y ese aire misterioso me salvó la vida, porque encontré la fuerza para continuar a pesar de que me arañaba toda la espalda y las piernas. Nota: no bebí ni una gota de agua, y el aire que inhalé no contenía agua. Es inexplicable.
Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó. Tenía unos 13 años. Estaba en la calle con mis amigos, en la acera, tocando la guitarra y charlando, frente a la casa de uno de ellos. Había una casa en alquiler. Recuerdo que decían que alguien se había suicidado allí, y por eso nadie la alquilaba. En un momento dado, estábamos frente a esta casa y una de las ventanas estaba abierta. Miré por la ventana y me pareció ver otra ventana al fondo de la habitación. Dentro de la casa era casi de noche, pero al mirar por esa ventana, que por un momento incluso parecía un espejo, vi un día despejado, algunos árboles y a una mujer que se acercaba. Me asusté y advertí que había gente allí. Mis amigos dijeron que no vivía nadie en la casa, pero tengo una imagen muy clara de una persona que se acercaba a esa ventana. Lo que me confunde es que era casi de noche y ese marco que vi en la ventana era nítido. Había árboles. Realmente no sé cómo explicar lo que pasó allí. Tuve una experiencia de niño que siempre que la cuento a mi mamá o mi hermano, estos dos me dicen que si no tuve un sueño lúcido o si soy yo quien lo está inventado, pero si no es verdad eso soy consciente, sobre lo que vivimos en ese momento, es como si hubiera estado viviendo el fin del mundo. Todo eso pasó en el 2012, en el momento que todos decían que el fin del mundo estaría a nada de llegar. Estábamos en nuestra casa a punto de comer, pero de un momento a otro el cielo se puso de un rojo intenso como si el cielo estuviera sangrando. Desde niño creo mucho en Dios y he leído algo sobre la Biblia, así que yo pensaba que él estaba a punto de llegar, pero antes de tener más tiempo de observar el cielo que se pintó de rojo, mi mamá nos apartó a mí y a mi hermano de la ventana, gritando que nos alejáramos. Nos juntó en la mesa para comer y prendió una vela y comenzó a recitar algo. No recuerdo bien qué era, no tengo idea, pero de un momento a otro todo cambió. No estaba el cielo rojo. La verdad no sé qué pasó, si tal vez es verdad sobre el tema de inmortalidad cuántica, es un tema el cual apenas conocí. Tal vez en ese momento el fin del mundo llegó y nuestra conciencia saltó a otro universo.